Ojo, esta es la aplicación que refuta a todos los protestantes. Se llama Refutado. ¡Ay, bobo! Refutado, estás refutado. ¡Ay, bobo, mi gente! Martín Barrientos debate con un pastor protestante. Se llama Omar Flores. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Me encanta este tema porque debemos saber cuál es la iglesia verdadera para estar en la iglesia que Jesús fundó. Este debate hace un tiempecito ya, hace muchos años, pero vamos a ver cómo Martín Barrientos defendía nuestra fe católica. Ojo, le dejaré el link en la descripción del canal de Martín Barrientos para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. Dale play. Del hermano Martín Barrientos. Vamos a ver. El tema o el debate de hoy es la iglesia verdadera de Jesucristo. Y voy a dar rápidamente lo que es el formato. Son 20 minutos de exposición, 15 de refutación, 15 de contrarrefutación, 5 de conclusión, 1 de despedida y va a iniciar el hermano Omar Flores. Así que, hermano Omar Flores, usted está listo para sus 20 minutos de exposición. Sí, claro. Ok, entonces, a partir de este momento usted tiene 20 minutos, don Omar Flores. Arrancó, vamos a ver. Muchas gracias, Noé. Ok, para empezar, algo que comentábamos privadamente con Martín era de que cuando él me propuso esta es la segunda vez que me citó al debate. La primera vez lo tomé como broma y escogí un tema en el cual yo tampoco creo, que es el arrebatamiento. Y le dije, sí, hablemos de eso porque íbamos a acabar en 5 minutos. Él iba a decir que era falso, yo también, y ahí no había más conversación. No. Pero bueno, luego escogió el tema de la iglesia verdadera. Él quiso especificarlo en una segunda oportunidad. Ahí tengo su mensaje donde me dice que, ok, tratemos de hablar, que demostremos cuál es la iglesia verdadera, la tuya o la mía. Y yo le dije, no, mejor dejémoslos en la iglesia verdadera de manera neutral, porque a esto vengo. Los conceptos que tenemos de iglesia es completamente distinto. No estamos en la misma arena con respecto a eso. Ahora, obviamente, yo me he educado toda la vida como católico, sé lo que el católico cree. He estudiado en colegio privado católico y la máster de hecho en la Universidad Diocesana Católica Romana, aquí. El catolicismo ve la iglesia de Jesús. Como lo dice el Catecismo Romano, en esta iglesia sobrevive la iglesia original de Cristo. Creen que es una institución de la cual la Iglesia Católica Romana, obviamente, como he escuchado varias veces, que a algunos les molesta que digan romana porque tiene varios ritos, es cierto. Pero es el lenguaje común que usamos porque el pontífice sigue al pontífice que está en Roma. Pero sabemos que tiene varios ritos, sabemos que está abierto a todos en el mundo. Perfecto, no hay problema. Pero para ellos esta organización, porque es una organización piramidal con un líder mundial, con un parlamento mundial que es el Colegio de Cardenales, y de manera piramidal porque los obispos se apuntan de la parte de la autoridad superior. A las comunidades no se les consulta quiénes van a ser sus sacerdotes o quiénes van a ser sus obispos, simplemente se les comunica, se les hace saber quiénes han sido elegidos para ese cargo. Bueno, esta organización, obviamente, que ahora es un estado político también, el Estado del Vaticano. Siempre vienen con eso, que el estado político, que es un estado. Es lo que ellos entienden como iglesia. Y piensan que esta iglesia, que obviamente, históricamente, está ligada a al tiempo de los apóstoles, eso también lo sabemos, piensan que es la continuadora legítima de la iglesia que dejaron los apóstoles y que el resto nos separamos de ella y al momento de dejarla hemos dejado ser parte de esta iglesia. Ok, él está tratando un punto muy importante. Los católicos piensan que esa iglesia católica que es la que tiene conexión con los apóstoles, la que tiene continuidad, que siempre ha estado. Ok, si eso no es así, entonces, ¿cuál sí es? Vamos a decir que la católica ya no es, esa no. Entonces, ¿cuál sí es? Porque recuerden que los protestantes vienen 1500 años después. ¿Cuál sí entonces? Vamos a ver qué dice. Bueno, tal vez menciona a los ortodoxos, en el que hubo la gran separación, el gran cisma en el 1054. Vamos a ver. Y bueno, a partir del Concilio Vaticano II se nos concede cierto tipo de, digamos, de leniency, es la palabra en inglés, un poco de gracia, digamos, en decir de que de alguna manera el Espíritu Santo obra en nosotros como para salvarnos así por misericordia de Dios, pero que
La verdadera iglesia, con todas sus características, reside sola y únicamente en la iglesia romana, o en la iglesia católica romana, con todos sus ritos. Es decir, con todos aquellos obispos en comunión con el Papa. Ahora, este es el entender de ustedes. El entender de nosotros de la iglesia, vamos a ver en qué momento Jesús establece la iglesia. Eso lo vemos en Mateo 16, 18, donde le dice a Pedro, tú eres Simón, te digo que por eso que has dicho, no te lo ha revelado ni un hombre, te lo ha revelado Dios, mi Padre, y por esto te llamarás ahora Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra que utiliza ahí Jesús, eclesía, significa simplemente comunidad. Sobre ti, sobre esta roca, estableceré la comunidad de mis creyentes. Es decir, Jesús no tenía ninguna intención de establecer una organización principal, sino un conjunto de gente que estuviera de acuerdo en solamente una cosa, en lo que Pedro dijo, tú eres el Hijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Reconocer a Jesús como el Mesías prometido y con todo lo que eso implica, y reconocer su divinidad como Hijo de Dios. Martín se lo va a comer a este hombre, señores. Ahora, creemos que es en base a esta declaración de Pedro, que a Pedro se le cambió el nombre, y Jesús le dice sobre esta roca, esta declaración tuya que has dicho, sobre la cual el infierno no prevalecerá jamás. Sobre esto estableceré la comunidad de creyentes que creen en mí, que creen esto igual que tú, Pedro. Entonces, para nosotros la iglesia verdadera es toda comunidad de creyentes, tenga o no sucesión histórica. Buena jugada. Tenga o no. ¿Qué fue lo que dijo? Historial. ¿Cómo? Toda comunidad. Escuchen. Pedro. Entonces, para nosotros la iglesia verdadera es toda comunidad de creyentes, tenga o no sucesión histórica. Ok, entonces la iglesia para ellos es toda comunidad de creyentes, tenga o no tenga sucesión, tenga o no tenga vaina histórica. Ok, es muy buena jugada, es muy buena esta jugada, señores. Porque así ellos se descartan y dicen, no importa la sucesión, no importa la historia, no importa de dónde venga, si tú crees, ya, tú eres la iglesia de Cristo. Muy buena jugada. No importa que tú no tengas ordenación, no importa que un verdadero ministro te haya elegido, no importa, tú te levantes, dices yo soy pastor, soy apóstol, lo que sea, y ya. Qué buena jugada del protestante. Qué tigre. Pero ¿qué mantiene las enseñanzas de los apóstoles? Que mantiene las enseñanzas. Ahí es el problema, que ustedes no mantienen las enseñanzas. Porque si vamos en el año 100, 200, 300, 400, 500, ¿qué creían esos cristianos? ¿Qué creían esos cristianos? ¿Qué fe profesaban? ¿Qué creían sobre la Eucaristía, la confesión de pecado, el bautismo de bebé, etcétera? ¿Qué creían? Se dan cuenta ahí que no creen igual que los protestantes. Y ahí hay bobo. Es toda comunidad de creyentes, escuchen, tenga o no sucesión histórica. Pero ¿qué mantiene las enseñanzas de los apóstoles? De acuerdo a como está escrito en las Escrituras, en la Biblia. Para nosotros eso es la iglesia. Y eso justifica el hecho, por ejemplo, de que cuando Lutero se separó y Calvino y Cromwell, Thomas Cranmer, perdón, en Inglaterra, y luego todas las iglesias evangélicas, esas que dicen iglesias de garaje, todo eso, o sea, ¿con qué autoridad lo hacen? Lo hacen con la autoridad de Jesucristo. Porque están unidos espiritualmente. No, mentira del diablo. El que divide es Satanás. Si usted viene a dividir, eso viene de Satanás. Eso es mentira. Lutero dividió la iglesia. A este legado apostólico que nos dejaron los apóstoles. Ahora, por supuesto también hay tendencia de confundirnos con sectas, lo que nosotros llamamos sectas. Nosotros entendemos que la declaración de Pedro implica la fe principal por la cual uno se salva. El que salva es Jesús, con su misericordia. No hay nadie en la tierra que esté libre de pecado. Por más que dicen, o sea, que yo me porto mejor que el otro, guardo los ayunos, voy a misa todo domingo, etcétera. Está bien, eso no es por las cosas buenas que hagas que te vas a condenar, sino por todos aquellos pecados que todos cometemos. Entonces, al final del día, todo hombre que se salva es aquel que antes de morir se arrepiente y pide perdón a Dios de corazón y recibe el perdón de pecados. Sea que ustedes los católicos lo hagan a través de la confesión y el viáticum, nosotros lo hacemos directamente con Dios en compañía de un pastor. Pero es el arrepentimiento de uno, porque si un cura viene y te da la absolución y tú no te arrepientes, eso es inválido. Eso también es teología católica.
Tiene que haber convicción de pecado, dolor de corazón, propósito de enmienda. Eso ocurre también en el evangélico. Entonces, cuando tú mueres en estas condiciones, es siempre la misericordia de Jesús la que te salva. Por eso decimos que es por gracia, no porque pensemos de que hay algunos cerrados que piensan que uno puede seguir pecando y Dios se place contigo. No es así. Dios detesta el pecado. Dios no admite el pecado, pero también tiene gracia, tiene misericordia. Y a través de esta misericordia que recibimos de Jesús, todos somos salvos cuando nos arrepentimos y nos allegamos a esta misericordia de Él. O sea, en conclusión, estamos salvos por gracia. Solamente por gracia, no por las cosas buenas que hemos hecho. Las cosas buenas que hemos hecho, se nos dará el premio de acuerdo a qué tan cerca a lo que Jesús demanda del evangelio hemos vivido, ¿no? Unos más, otros menos. Entonces, para nosotros eso es la iglesia. La iglesia verdadera es toda comunidad de creyentes que tienen una fe genuina en Jesús, que guardan la fe apostólica, la cual nosotros confesamos el mismo credo de ustedes, el credo de Nicea o el símbolo de los apóstoles. Que haya quizás muchos hermanos evangélicos que no estén enterados de esto, porque también hay mucha animosidad entre católicos y evangélicos en América. No en Europa, no aquí en Australia. Aquí en Australia, lo podrán creer, tenemos un canal en común. El Australian Christian Channel tiene un programa católico dentro, pero la estación es evangélica. Lo mismo también, Light FM es una estación de radio donde pasan la misa los domingos e igual pasan los servicios evangélicos. Porque el propósito es evangelizar al mundo, a los que no creen. Porque en esos países, a diferencia de Latinoamérica, donde hay, bueno, todavía superchería y cosas que vienen de nuestros pueblos antiguos, aquí está institucionalizada la oración al demonio, el ateísmo, la homosexualidad y cosas así. O sea, de gente de primer mundo, de gente desarrollada que con argumento defiende su posición. Entonces, en vez de perder el tiempo peleando aquí, nos unimos para transmitir el mensaje salvador de Jesús. Nos unimos para transmitir el mensaje de Jesús. ¿Cuál mensaje? De que no te debes confesar, de que ahí no está Cristo, que es un símbolo, que es una representación, que no bauticen bebé. ¿Cuál? ¿Qué evangelio? ¿Qué enseñamos? Ay, Dios mío. Cada uno en su propia tienda. Pero es como dice el viejo sendero de Perú, golpear juntos y caminar separados. Pero el propósito es uno, la gloria del reino de Dios. Ahora, nosotros profesamos el mismo credo de ustedes, que es simple. Confiesa la Trinidad, confiesa la creación de Dios y su supremacía del Padre, confiesa al Hijo como divino, igual que el Padre en dignidad, y su vida histórica, nacido de María Virgen, hijo único, que vivió bajo el periodo específico de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, ascendió a los cielos el tercer día, resucitó, ascendió a los cielos, que vendrá otra vez a juzgar a vivos y muertos. Confesamos el bautismo y confesamos la resurrección de los muertos, confesamos, la realidad también del Espíritu Santo, y bueno, y ahí quedó. Nosotros creemos que esto es lo único necesario para la salvación. Ahora, los mormones, lo único necesario, dijo. Testigos de Jehová, los pentecostales unidos, que no son las asambleas de Dios, que no son pentecostales, de acuerdo a los evangélicos, para nosotros son sectas. ¿Por qué? Porque no profesan ese credo. Un pentecostal unido que se ponen a sí mismos evangélicos, y muchos católicos dicen, esos son también evangélicos, y nos embarran a nosotros con esto, es que ellos no creen en la Trinidad. Un mormón no cree tampoco en la Trinidad, y un testigo de Jehová mucho menos, e incluso niegan ciertos aspectos de la realidad histórica de Jesús. Entonces esta gente no combina en fe con nosotros ni con ustedes. Y hay un gran error en el mundo católico pensando de que esta gente es evangélica, y no es. Y así, tomando de esa manera, es un pandemonio, obviamente. Ahora, con respecto a la división de creencias. A ver. Cierto, en todas materias que vaya más allá del credo apostólico, hay diferencias. Por dos razones. En primer lugar, todos somos seres humanos. Como seres humanos, nosotros, ninguno va a pensar igual. Esto es una cuestión de ciencia. Ninguno va a pensar igual, dice él. Qué buena jugada. O sea, que no importa que piensen igual o que no piensen igual, que cada quien crea lo que crea. O sea, que no importa. Cuando la Biblia dice que todos sean uno, una sola fe. Ninguno va a pensar igual. Esto es una cuestión de ciencia. Nunca vas a encontrar dos
incluso papas que piensen exactamente lo mismo en todo, aunque lo profesen de boca. Quizás uno le vaya a dar más autoridad a ciertos aspectos de la fe, otros a otra parte, pero al final del día, en cosas que ellos no se sienten obligados a profesar como dogma, tienen ideas separadas y cada uno tiene su propia idea. Ahora, como nosotros, nuestro sistema de dogmas está reducido solamente al credo, tenemos diferencias de idea. Algunos de nosotros somos milenarios, otros no. Algunos de nosotros creen en el arrebato pre-tribulacional. Nosotros, yo pienso, igual que ustedes, de que es un evento que ocurre conjuntamente con la segunda venida. Es parte de un todo. Pero no por eso aquel hermano que crea que va a ser arrebatado se va a condenar por eso. No, no es así. O sea, eso no es esencial para la salvación. Jesús no es un robot. Jesús es una persona. Jesús lo que demanda es que creamos en lo correcto de tal manera que no interfiera con nuestra relación con Él para obtener la salvación. Si un evangélico cree que se va a arrebatar de pronto secretamente, se va a ir al cielo y va a dejar a todo el mundo aquí, simplemente se va a quedar esperando porque eso no va a pasar. A ver. Y cuando vea que no pasa y vea el anticristo venir, se va a dar cuenta que está equivocado, va a pedir perdón a Dios, se va a corregir. Simplemente eso. Y si se muere antes de que venga el anticristo, cuando esté delante del Señor, se va a dar cuenta que también está errado. Eso es todo, nada más. Es cuestión de una mala interpretación de parte de la Escritura que no es que Jesús seas arrebatado antes o después, no afecta a tu santidad, no afecta a tu fe verdadera. Ahora, si tú vas a creer que Jesús no es Dios, si vas a creer que no existe la Trinidad, estás cada vez que oras está dirigiéndote a un Dios falso. Entonces eso sí afecta a tu salvación. Y es por eso que nosotros hacemos diferencia y permitimos diferencia de ideas en cosas que no son necesarias para la salvación. Ahora, yo sé que ustedes tienen ideas que son necesarias para la salvación que van mucho más allá del credo. A ver. Pero bueno, son ideas particulares de ustedes, ¿no? Los ortodoxos tienen otras ideas. Los asirios, los que ustedes llaman nestorianos, tienen incluso menos ideas necesarias para la salvación, que se parecen mucho a las de nosotros. Sin embargo, la Iglesia Católica les concede el derecho de ser considerados indirectamente como parte de aquella Iglesia Católica. Y por último, quisiera también recordar de que de acuerdo a la doctrina católica, todo cristiano que profesa el nombre de Jesús y ha sido bautizado en nombre de la Trinidad de manera que se acepta por la Iglesia romana, es considerado bautizado y no se le rebautiza en caso que quiera ser católico. Por consiguiente, tenemos que analizar teológicamente qué es el bautismo. El bautismo nos une a Cristo, nos une a la Iglesia terrenal. Por consiguiente, de esta manera somos parte de la Iglesia universal. Entonces, así abramos una iglesia en un garaje o en la calle. Sin que nadie lo nombre, enseñando lo que ustedes quieren, y así son parte de la iglesia. ¡Qué bonito! Entonces, así abramos una iglesia en un garaje o en la calle. Si la Iglesia Católica reconoce nuestro bautismo, entonces somos parte de aquella iglesia. Que no tengamos una comunión organizacional entre nosotros no quita que no seamos parte de la iglesia espiritual del cuerpo de Cristo. Ahora, por eso la iglesia lo llama hermanos separados. Hay muchos católicos que quieren decir de que no, que simplemente sí, claro. Bueno, ahorita acabo, que simplemente prestan oído cerrado a esto porque simplemente nos odian, porque sí. Y muchos de nosotros hacen odiar también porque comenzamos a insultarnos, a decir que la ramera, que esto, que el otro. Bueno, mira, esas son cosas ya que yo no entro en eso. Pero personalmente, Santiago nos habla que con la boca que alabamos a Dios no podemos proferir insultos ni maldiciones. Entonces, yo pienso que lo mejor es defender lo que tú crees en vez de atacar al otro. Y si es voluntad de Dios que la otra persona se convierta y la otra persona está dispuesta a escuchar, se convertirá. Pero ninguna conversión es producto del esfuerzo humano, sino sola y únicamente del llamado del poder del Espíritu Santo a aquella persona. Es todo, mío. Ok, don Omar, prácticamente le quedaba todavía, los 16 minutos, no le quedaban 4, no sé si todavía, ya le tuve su tiempo. Básicamente es todo bien. Minutos restantes todavía. Ok. No, creo que ahí paró, está bien. Muy bien, excelente. Entonces, bueno. ya lo escucharon ustedes. El hermano Omar habló exactamente 16
minutos con un segundo. Y son 20. Así que le vamos a dar paso ahora al hermano Martín Barrientos. Hermano Martín, ¿usted está listo ya para sus 20 minutos? A ver, Martín se está preparando. Hay bobo, señores, vamos a ver. Listo. Muy bien. Quiero, antes de que usted inicie, quiero aclarar algo. A ver. No es que la cámara me haga gordito. Estoy gordito, recuerden, si estuve 7 días acostado en una camilla en un hospital y no me levantaba ni para tomar agua. Comiendo, uno engorda. 7 días. Wow. Así Los- que... Gloria a Dios. Los tres, la cámara. No, yo creo que... No, pero la verdad que yo sí. Pero estoy contento de estar aquí con ustedes. Así que para mí es una gran bendición estar compartiendo con esos dos siervos de Dios, ¿no? Que quieren venir a dialogar un poco de la palabra de Dios, y eso es importante. Eso, yo siempre he tenido en la mente algo. La palabra de Dios nos tiene que unir y hacer amistad con los demás. Y pues llegar a un punto en común. Ya lo decía, Ok, vamos a ver qué dice Martín. yo tengo el lápiz. Y Vamos a ver qué dice Martín, A mí, señores. pues, Ok, aquí estamos ready con Martín Barrientos. Hay bobo. bien, pues es un placer para mí, pues, iniciar lo que es mi presentación de argumentos. Sabemos que, pues, Jesús tenía un proyecto de amor, de salvación que iba a hacer, pues, mediante su iglesia, en la cual se iba a necesitar de 12 obreros, ¿verdad? De esos obreros, uno iba a ser el líder, la voz cantante. Eso nosotros lo podemos ver en San Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2, cuando a Pedro le dice el protos, el primero, Pedro dice. Entonces nosotros podemos ver ahí cómo él elige entre los 12 a Pedro, ¿verdad? Ese es el protos, pues significa el más noble, el más importante, el más influyente, el mejor. Eso significa el protos. Entonces Jesús pues llama a los 12 y luego pues los instruye para enviarlos a enseñar. Nosotros vemos cómo Jesús inicia su proyecto en San Mateo 16-18. Cristo es el constructor y él pues utiliza a Pedro como la roca. Él le cambia el nombre. Eso nosotros lo podemos ver más claro en el diatesón arameo, pues donde dice Kefa, Kefa. Allí no hay diferencia porque no había no había género en ese idioma. Jesús antes de morir reafirma el papel de Pedro. Le dice de San Lucas 22, 31 a 32, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder zarandearlo como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él lo está reafirmando lo que es el papel que iba a tener Pedro en su iglesia, una iglesia que iba a estar desde que Cristo la instituye hasta que Cristo viene. Eso está pues allí en San Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, pues ahí nosotros vemos que hay una enseñanza, hay un magisterio porque los manda a enseñar, y para que el magisterio se cumpla desde que Cristo lo instituye hasta que Cristo venga, tiene que haber algo que se llama sucesión apostólica, porque ellos iban a morir, pero tenían que enseñar a otro que a su vez instruyeran a otro, lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Entonces Jesús lo reafirma el papel de Pedro, luego muere, resucita, y entonces él lo comisiona después que resucita. Eso está en San Juan 21, 15 al 17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me ama más que estos? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Y ahí pues continúa lo que es el relato. Luego nosotros vemos que Jesús pues quería un solo rebaño de los dos pueblos, ¿verdad? Judío y pues gentil, nos iba a llamar y nos iba a unir en un solo pueblo que se llama iglesia, y iba a estar bajo un solo rebaño bajo un mismo pastor, San Juan 10:16. Entonces nosotros eso lo vemos cumplido en San Juan 21 del 15 al 17, donde lo comisiona, apacienta mis ovejas. Entonces las ovejas de Jesús que van a estar toda la vida, las apacentada por Pedro. Comisiona Pedro y sus sucesores, ¿verdad? Más adelante.
Esa iglesia disciplina y nos dice cómo debemos comportarnos. Primera de Timoteo capítulo 15, por citarlo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia tiene un líder que nos disciplina, el que fue nombrado la roca. En Hechos 15 del 1 al 10 nosotros vemos el caso de Ananías y Zafira. Ese líder es el que disciplina, ese líder, porque es el líder de la columna y fundamento de la verdad, el que tiene esa autoridad. Está formada por judíos y gentiles, la iglesia verdadera. Acuérdense, dice Efesios 2:11 al 14. Acuérdense que fueron gente pagana los que se llamaban a sí mismos circuncisos por una circuncisión quirúrgica. Los llamaban a ustedes incircuncisos. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas, de Dios ni sus promesas. Ay. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. Se cree que el protestantismo, cuando dice de los dos, tengo otras ovejas, a esta también atraeré hacia mí. Esos son los protestantes, las otras ovejas que creen en Cristo, que tienen fe, pero que no hacen lo que Jesús manda. Eso hay que traerlo también para acá. Se cree, pues allí lo que dice San Juan 10:16, la gente piensa en la calle que está hablando del protestantismo. No, allí está hablando del pueblo gentil. Por eso dice, pero ahora dice, en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz. Le detuve el tiempo, nada más. Dale una indicación al hermano. Sí, el hermano Omar se rió el hermano Aray y como que interrumpió. Él debe apagar su micrófono si va a hacer gestos. Él es nuestra paz. Le detuve el tiempo, nada más. Dale una indicación al hermano Omar Flores que se apaga su micrófono porque se escucha cada sonido que le hacen, así que sí, sigue hermano Martín, va en el minuto 5:52. Ojo, esta es la aplicación que refuta a todos los protestantes. Se llama Refutado. ¡Ay, bobo! Refutado, estás refutado. Entonces, él dice que él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación y de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. Entonces, hermanos, ahí tenemos que saber que no se refiere al protestantismo. Se refiere al pueblo gentil, al que nos atrae, los que estábamos lejos de la alianza, lejos de la promesa. Pues no se refiere a los protestantes. ¿Qué? Y él en su carne derriba el muro de separación. Por eso dice Gálatas 3:27-28 que ya no hay judío ni griego. Entonces en el griego estamos representados nosotros como los gentiles. Entonces no podemos creer eso porque la Biblia no lo retrata de esa manera. Esa iglesia será atacada, pero jamás será vencida. Y yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer. Entonces, esta iglesia siempre va a estar desde que Cristo venga, desde que Cristo vino hasta que Cristo venga por su segunda vez. Bueno. Entonces, vemos que esta iglesia será atacada, pero Jesús está con ella y no la podrán vencer. Aunque muchos pues se equivocan y pues salen por su cuenta, pero la iglesia continúa tal cual Jesús la ha diseñado. Pues al contrario, bueno, esa fe será enseñada en todo el mundo. Primero dice Romanos 1:8, yo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo acerca de todos vosotros, de que su fe es enseñada en todo el mundo. Y vemos que la fe de la iglesia romana es enseñada en todo el mundo. Como decía el hermano Omar, pues
se dice católica, apostólica y romana, eso no es, no es insulto, sino que sabemos de que, pues, desde antiguo viene el primado de Roma, y estar en comunión con Roma era estar en comunión con la Iglesia Católica. Claro. Entonces vemos que dice, su fe es enseñada en todo el mundo, Romanos 1:8. Cristo está siempre con su iglesia. Dice San Mateo 28:20, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Enséñenles es pues viene de magíster. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que significa de que esa enseñanza tiene que estar desde que Cristo venga desde que vino hasta que vuelva a venir. Así es. Para eso se necesita sucesión, porque dice, enséñenle todo lo que yo les he mandado. Eso ya lo vemos nosotros en pie en Hechos 2:42, que dice que acudían a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan. Entonces eso es parte de la fe de la iglesia, eso es parte de la iglesia verdadera, de la iglesia auténtica. Entonces, me gusta, Martín está dando muchas citas, está dando sustento, está presentando a la verdadera iglesia. Que tenga la enseñanza apostólica y que tenga la Santa Eucaristía, la fracción del pan, tal como la enseñaron, tal como la vivieron. No pues pensar que en mi iglesia es un símbolo. Hacemos esto y ya pues yo estoy pues en la iglesia verdadera. Eso pues no es así para nada. Tenemos que saber de que en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jesucristo, habían medios de comunión, esos medios de comunión. Vamos a ver lo que nos dice el libro Historia de la Iglesia de Jesús Álvarez Gómez. Vamos a ver lo que nos dice esos medios de comunión. Y esto para enlazar lo que dice Hechos 2:42, la fracción del pan. Escuchamos lo que dice. La comunión se realizaba ante todo por la celebración de la Eucaristía, que significaba y causaba la unidad con Cristo y la unidad con la iglesia, la verdadera iglesia. El lugar de la Eucaristía era la iglesia local, pero cuando los cristianos aumentaron en las grandes ciudades, ya no se podía celebrar la Eucaristía con la participación de toda la comunidad. Entonces, como signo de comunión, se celebraba la Eucaristía en varios lugares a la vez y a la misma hora en que la celebraba el obispo, el cual, como signo de comunión, escucha esto que precioso, enviaba a las diferentes iglesias de la ciudad algunas partículas del pan consagrado por él. Iglesia verdadera, iglesia histórica, iglesia que tiene las prácticas desde los primeros siglos. Dice que como signo de comunión se celebraba la Eucaristía en varios lugares a la vez y a la misma hora en que la celebraba el obispo, el cual como signo de comunión enviaba a las diferentes iglesias de la ciudad algunas partículas del pan consagrado por él. ¿Será que en la iglesia no católica creen en el pan consagrado? ¿Será que creen que pues el obispo tiene esa autoridad de consagrar ese pan y enviarlo y reverenciarlo y venerarlo y adorarlo como el cuerpo de Cristo? ¿Será? Enviaba a las diferentes iglesias de la ciudad algunas partículas del pan consagrado por él, y por la misma razón de participar en la comunión con la comunidad, se llevaba la Eucaristía a quienes no habían podido asistir a la celebración. Eso actualmente lo hace la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Tiene ministros de la comunión, la cual andan dando la comunión, la Santa Eucaristía, el cuerpo de Cristo, a los que no han podido asistir. Aquí nosotros vemos cómo se realizaba en los primeros años esa práctica. Llevaba la Eucaristía a quienes no habían podido asistir a la celebración, y a las comunidades del entorno se les enviaba
un pan a fin de que lo emplearan en la celebración de la Eucaristía. Entonces nosotros podemos ir viendo, eso está tomado del libro Historia de la Iglesia de Jesús Álvarez Gómez. Esto es precioso, compartir, porque estamos viendo cómo habían los medios de comunión y eso está pues registrado en la historia. No es porque yo crea de que voy a guardar la misma fe, no es que por eso yo soy la iglesia auténtica. Eso lo voy a, en mi tiempo de refutación, lo voy a hacer, no estoy en tiempo de refutación, lo voy a refutar con San Agustín. Pero tenemos que saber que la iglesia de Jesucristo tiene 3 fuentes de la revelación. La primera es pues la tradición. Bueno, por la tradición sabemos quién fue el que escribió el Evangelio de San Lucas, porque en San Lucas no dice quién lo escribió, pero por la tradición sabemos que fue San Lucas y eso viene de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Católica. La primera fuente antes de tener Biblia, pues Jesús estuvo con sus apóstoles enseñándoles mediante su caminar las obras que hacía y ellos contándole a los demás. Esa fue la primera etapa llamada la tradición antes de que hubiera pues el libro que nosotros llamamos la Biblia. Primera de Juan 1 del 1 al 3 dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros, y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo. Esa es la tradición. Los que vieron la transmiten. Eso es la parádosis. La parádosis es pasar de una mano a otra. Así es como se ha venido dando pues este conocimiento. Ahora, San Lucas dice San Pablo dice en 1 Corintios 11:23 que él dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Ahí nosotros podemos ver que pues él recibe lo que es como tradición la Santa Eucaristía. Gracias, hermano. También dice 1 Corintios 11:2: los alabo porque son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 dice: por tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice: hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. ¿Por qué? Pues fuera de la Iglesia Católica, muchos son enemigos de la tradición, simple y sencillamente porque su Biblia ha sido manipulada y pues cambian lo que es el sentido de lo que es la parádosis o tradición. Esto lo hace la Biblia Reina Valera, lo hace muchos errores, y ese error lo tiene, cambia las palabras. Por eso los protestantes, cuando escuchan la palabra tradición, hacen así, ¿no? Doctrina, tradición. Solo dejan la palabra tradición cuando se refiere a la tradición judía, así como en San Mateo 15, allí pues habla pues en contra de la tradición, pero era de los judíos. Por eso dice: no en vano profetizó sobre ustedes el profeta Isaías. También es la iglesia verdadera, la iglesia católica, es la que conserva el canon original de 73 libros, que es la segunda fuente pues de las 3 fuentes de la revelación: Biblia, tradición y magisterio. La conservamos íntegra. Pues ahora sabemos que en 1827 las sociedades bíblicas de Westminster presionaron a las sociedades bíblicas norteamericanas para sacar de su canon el libro, pues que ya no tuvieran los 73 libros. Entonces no lo podemos obviar. Las iglesias que no son la iglesia de Jesucristo la mutilaron y le cambiaron. Ahora pues tienen nada más
66. Eso la historia lo dice, eso no estoy mintiendo. Entonces ahí podemos ver, no es que hayan agarrado un canon corto, no, a la versión de San Jerónimo, pues, le sacaron 7. que es la que ellos tienen, le quitaron lo que son los deuterocanónicos. A ver. Así es que pues ahí vemos nosotros, la iglesia siguió el proceso de compilar la Biblia, y pues no voy a hablar sobre lo que son los concilios, pero sí sabemos, vamos a leer lo que dice el Diccionario Mundo Hispano. Dice: me parece que se le está acabando el tiempo, Martín, ya, pero ya ha probado demasiado ya. La Biblia protestante en uso general en el día de hoy contiene 66 libros, dice, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Los 39 del Antiguo son los mismos reconocidos por los judíos palestinos en tiempos del Nuevo Testamento y los judíos en el día de hoy. Los judíos de habla griega en este periodo, sin embargo, reconocieron como la escritura un número mayor de libros, dice. El Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, pasó de ellos a la iglesia cristiana primitiva, dice el Diccionario Mundo Hispano, a la iglesia cristiana primitiva. Entonces, identifiquemos por medio del canon a la iglesia cristiana, a la primitiva. No es la que se le antoje, yo compro una Biblia y ya soy la iglesia verdadera. No, dice que de la Septuaginta, dice, pasó a la iglesia cristiana primitiva, que contenía, además de los 39 libros del canon hebreo, varios otros, de los cuales 7, contenía esos 7, además de las 2 adiciones a Esther y Daniel, dice. Pues la tercera fuente de la revelación es el magisterio. Ese magisterio Dios sigue revelando por medio del Espíritu Santo que guía a ese magisterio. Primera Timoteo 3:15 dice: pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Dios sigue revelando por medio del magisterio. Dice San Juan 16:12: aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Entonces tenía más que contar Jesús, que decirle más instrucciones, pero se los da más adelante. O sea, que todo no quedó escrito. Para ello es necesario conocer por medio de la iglesia, a la cual Dios le revela la multiforme sabiduría de Dios. El Espíritu Santo muestra la multiforme sabiduría de Dios a la iglesia. Eso lo dice Efesios 3:10. En adelante. Tiempo, se le acabó el tiempo. Ya, tiempo. Se le acabó. Gracias, habló exactamente. Ok, se le acabó el tiempo a Martín. Miren, aprenda a refutar a los protestantes con esta aplicación que se llama Refutado. Busque esta aplicación que es muy buena. Se llama Refutado. Yo la estoy usando y me encanta. Estoy aprendiendo muchas cosas. Miren, la primera parte del debate hasta aquí. Luego van a refutar la postura de cada quien y luego se pone mejor el debate. Así que le dejaré el link en la descripción del canal Martín Barrientos para que usted vaya, lo vea completo y se suscriba al canal. ¿Qué opina? En los comentarios los leo.